Vamos a otra lesión que también es frecuente, especialmente en el deporte. Escaladores, jugadores, los que saltan, caen de alturas, demás, son las fracturas de la columna. Sí, las fracturas de la columna pues podemos dividirlas y tenemos que estudiar los antecedentes. O sea, un paciente que sufre un trauma por caída en el deporte, como tú mencionabas, actividades no solo deporte como fútbol, sino escaladores que están expuestos a traumas de mayor intensidad, pueden, exacto, Autos. exacto, pueden tener lesiones de la columna. ¿Y cuál debe ser nuestro principio de entendimiento? Que la columna protege la médula espinal. Si yo voy a tener una fractura de columna, va a comprimir la médula espinal y puede ser que el paciente tenga alteración de la función motora y sensitiva y por lo tanto tenga pérdida de esa función. Al mismo tiempo, como salen las raíces nerviosas de la columna, también se pueden fracturar o se pueden lesionar en los distintos tipos de fracturas y de la misma manera dar manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, las fracturas de columna sí es un tema, me parece bastante extenso, pero la orientación siempre tiene que ser a que si el paciente tiene un trauma de importancia o el cual el dolor persiste después de caerse, una consulta médica por especialidad debe ser prioridad para este. Perfecto. ¿Y cómo podemos diagnosticar? ¿Es suficiente una radiografía? Pues es como les decía, o sea, la radiografía sí nos sirve para un primer contacto con el paciente en pro de encontrar una probable lesión o no, pero ya estudios de tomografía y resonancia sí nos van a servir mucho para establecer qué grado de fractura tiene, si es quirúrgico o no, porque las fracturas, por ejemplo, del cuerpo vertebral, que son menos al 20% de aplastamiento, no son quirúrgicas. Y el paciente usa su faja, está en reposo un mes o 3 semanas y de esa manera puede reincorporarse a su actividad. Pero ya cuando existe un compromiso mayor de la vértebra o afección neurológica asociada a la fractura, ese paciente sí tiene y sí es candidato a cirugía. Perfecto. Vamos a las siguientes, al siguiente diagnóstico. Hay una otra lesión que es muy frecuente en el deporte, Igor, es la espondilólisis. Sí. Un nombre medio difícil, hasta parece trabalenguas, pero ¿nos puedes explicar qué es la espondilólisis? Sí, la espondilolisis se refiere a que una parte de la vértebra sufre una destrucción. Vamos separando las palabras. Espóndilo, columna y lisis, destrucción o rotura. Existe una parte de la columna que se denomina pars articularis o pedículo, ¿no? Que es esta región que une el componente anterior de la columna, que es el cuerpo vertebral, con el componente posterior, que son las articulaciones facetarias, los pedículos y esas situaciones. Cuando estamos sometidos, por ejemplo, a la espondilolisis ísmica, es aquella por sobreesfuerzo o demanda mecánica, y esta región es la que se fractura o sufre una lesión de elongación. Por lo tanto, el paciente va a tener manifestaciones clínicas relacionadas a esa lesión. Cuando esa lesión es bilateral, existe la posibilidad de que la columna se desplace. Y eso ya es otro término que tenemos que entender, que es espondilolistesis, ¿no? El desplazamiento hacia anterior o hacia posterior de la columna se denomina espondilolistesis, que generalmente está asociada en un gran porcentaje a la espondilolisis, que es la destrucción o la rotura de este componente o esta parte de la vértebra, la cual tiene importancia sobre todo en la biomecánica de la columna. ¿Cómo podemos diagnosticar la espondilólisis y cómo Ya. podemos tratarla? Primero hay que entender que la espondilólisis, el 70-80% es asintomático. Ya cuando la espondilólisis está asociada a fenómenos de desplazamiento como espondilolistesis, porque como que van juntitas, eso determina las manifestaciones clínicas. El paciente empieza a presentar dolor, empieza a presentar claudicación. La claudicación es que cuando yo estoy caminando 2, 3 cuadras ya no puedo, no tolero y estoy con dolor en la espalda, en las piernas. Eso se llama claudicación neurógena. Son características clínicas muy frecuentes de esta enfermedad. Y el diagnóstico otra vez va a los estudios diagnósticos, ¿no? Radiografías dinámicas de flexión-extensión, tomografía, resonancia para determinar el margen de gravedad de lesión y establecer una conducta. Perfecto. ¿Y el tratamiento? El tratamiento pues va mucho en cómo esté el paciente clínicamente en su primera consulta. Si es un paciente no tan clínico, pues el tratamiento médico puede ser muy útil. La rehabilitación es un tema muy importante que a veces nos olvidamos. Rehabilitación no solo en gabinete, sino rehabilitación para la vida diaria. El concepto de higiene de columna es algo que tiene que quedarnos bastante claros de cómo alzar las cosas, qué postura tenemos que tener al momento de sentarnos, que al momento
como tal, en el momento no afecta mucho, pero en el transcurso de los años, esos hábitos inadecuados van hacia un progreso de desgaste de la columna y empiezan a aparecer estos problemas, ¿no? Entonces, y lógicamente, aquellos pacientes que no respondan bien van a una alternativa quirúrgica. Bueno, Igor, yo quiero contarte que nosotros vemos algunos de estos casos con lesiones de espondilólisis y los tratamos con ondas de choque. Okay. Nos va muy bien y es excelente para este tipo de tratamientos, además de que los retornamos rápidamente al deporte. Nos faltan dos temas. Uno, nos mencionabas hace un poquito la parte de la espondilolistesis. Sí. Explícanos un poquito mejor qué es la espondilolistesis. Muy bien. La espondilolistesis es el desplazamiento de la columna. Como sabemos, habíamos dicho que la columna está constituida por segmentos o bloques que son los cuerpos vertebrales. Cuando un segmento o bloque se desplaza hacia adelante del segmento inferior, se denomina espondilolistesis. Ese desplazamiento hacia adelante hace que los componentes nerviosos que pasan dentro de la columna se compriman y desencadenen las manifestaciones clínicas que tienen los pacientes, que es claudicación, dolor lumbar, que irradia las extremidades inferiores, ¿no? Esa es la característica principal de la espondilolistesis, que tiene grados. Grados leves cuando el desplazamiento es poquito y grados mayores cuando el desplazamiento es mayor. Las manifestaciones clínicas pues van a ser mayores en los grados graves y menores en los grados leves. Y como tú mencionabas, pues el tratamiento va a depender mucho. Si es un grado leve, quizás las ondas de choque, rehabilitación o fisioterapia ¿no es cierto? Sí. va a ayudarnos a por lo menos contener las manifestaciones clínicas del paciente. Y ya si es un poco mayor y hay afección nerviosa como tal, el tratamiento o la alternativa quirúrgica va a ser importante. Finalmente, Igor, la última pregunta. ¿A qué se refiere la megaapófisis? ¿Y cuáles son sus síntomas? Bueno, las megaapófisis tenemos que entender que dentro de las estructuras posteriores de la columna vertebral existen las apófisis espinosas y las apófisis transversas y los procesos articulares. Mega es un término que involucra mayor tamaño. Vamos a verlo acá. Mayor tamaño. Por lo tanto, ese mayor tamaño por ejemplo, las megapófisis transversas, que es una patología muy común y muy frecuentemente relacionado a las lumbalgias, va a desencadenar que hay un mayor volumen de una apófisis. Por lo tanto, la biomecánica del movimiento de la columna se va a alterar por ese aumento de tamaño y el paciente va a desencadenar alteraciones de tipo biomecánicas, dolores de espalda continuos que no tienen explicaciones y de esa forma los estudios diagnósticos como tomografía, rayos X nos van a orientar o nos van a ayudar a establecer posibilidades terapéuticas, que generalmente la mayoría de los pacientes con un tratamiento médico y rehabilitador van bien, ¿no? ¿En qué medida puede molestar esto en el deporte? Mucho, pues porque nosotros no tenemos que olvidar que el deporte es una demanda mayor de actividad. Y si la columna tiene una demanda mayor de actividad, con una anatomía alterada, va a hacer que la biomecánica del movimiento en el tiempo se altere, ya que el deportista que está iniciando actividad, ya es semiprofesional, va a empezar a sentir dolores o contracturas musculares relacionadas a una variante anatómica, que como les mencionaba, altera la biomecánica de la columna, o sea, el movimiento, la mecánica del movimiento y por lo tanto desencadena dolores, sobre todo lúmbagos, de etiología muscular o articular en su caso. Perfecto, Igor. Hemos tenido una explicación amplia al respecto de todas las lesiones, sobre todo deportivas que hemos tenido. Y dentro de estas, las que implican mucho el trabajo de la columna lumbar, sobre todo, y también cervical. Muchas gracias, Igor. Yo encantado, muchas gracias por la invitación y espero retornar para hablar más de estos temas. Gracias. Perfecto. Nos vamos a un pequeño resumen como siempre. Como han visto, las lesiones de columna son muy frecuentes en el deporte. ¿Por qué? Porque lo usamos para todo. Deportes con la mano elevada, deportes corriendo, saltando, trotando, corriendo, nadando. Entonces, la espalda es uno de los problemas que más tenemos generalmente. Más o menos está entre los tres, el dolor de espalda está entre los tres diagnósticos más comunes de la medicina y peor de nuestras especialidades que son neurocirugía, traumatología. Entonces es un dolor muy frecuente que hay que tratarlo. Y cuando ya haces deporte tienes que ver
cuál es tu biomecánica, cuáles son tus movimientos. Y el médico tiene que examinarte todas estas partes relacionando tu actividad deportiva con las molestias que tienes. Hemos visto también que lo más importante, como siempre lo hemos recalcado, lo más importante no son los exámenes clínicos, es el examen físico. Lo que conversas con el paciente y lo que examinas es lo que te va a guiar a hacer cierto tipo de exámenes, radiografías, tomografías o resonancia en el caso de la columna. Y como han visto, como en la mayoría de nuestros casos, la mayoría de las lesiones son de tratamiento netamente conservador, es decir, medicación, fisioterapia, plasma, ondas de choque y un montón de este tipo de cosas. Para esto está el profesional que nos va a guiar para seguir el tratamiento que necesitamos. Más bien, en la columna, la mayoría de las lesiones son muy pocas veces quirúrgicas, muy pocas veces, y la mayoría son de tratamiento conservador. Bueno, con esto, queridos amigos, vamos a seguir en su programa de Clínica de Campeones y ahora nos vamos a un corte para seguir más con ustedes.